Hola, en el siglo IV a.C., el rey Ciro el Grande logró una enorme proeza. Sus fuerzas armadas derrotaron a numerosos estados y estableció al poderoso imperio persa. Y de enorme relevancia para este video fue la conquista del reino de Lidia, porque generaciones atrás ese y otros estados habían absorbido a numerosas colonias griegas que habían sido establecidas a lo largo de la costa este del mar Egeo. Y ahora que el reino de Lidia y que los otros fueron derrotados, las colonias griegas a lo largo de la costa fueron absorbidas, y éstas tuvieron que jurarle lealtad al monarca persa. Por 40 años las colonias gozaron de suficiente autonomía dentro del imperio y prosperaron, pero en el 499 a.C. algunas de esas colonias se alzaron en armas y ganaron algunos éxitos iniciales. Pero 6 años más tarde, un nuevo monarca persa, Darío I, lanzó un enorme contraataque y aplastó a los colonos rebeldes. La paz había retornado, pero Darío no estaba satisfecho, porque las ciudades-estado de Atenas y Eretria habían apoyado abiertamente a los rebeldes. Entonces, en el 490 a.C., Darío I envió contra aquellas dos ciudades-estado una fuerza expedicionaria naval de 600 galeras y 30.000 hombres. Ese fue el inicio de la Primera Guerra Médica, y sin hallar obstáculo alguno en el mar, esa fuerza expedicionaria derrotó en tierra a los milicianos de Eretria y tomó a esa ciudad-estado por asalto. Tras ese triunfo, la fuerza expedicionaria arribó a las playas de Ática, donde pronto estableció su cabeza de playa. Pero más allá de su campamento ya estaban 10.000 milicianos atenienses. Todo el ejército ateniense ya estaba desplegado en una poderosa falange bloqueando el camino de los persas. Y como aquellos sabían que no podían efectuar un ataque directo contra la falange, el líder de la expedición tomó una decisión interesante. En la cabeza de playa dejó a toda su infantería, 20.000 hombres, mientras que embarcó a 1.000 jinetes y con toda la flota partió hacia el sur para tomar por asalto a Atenas. La flota partió, pero luego de la partida de la flota, la falange ateniense se lanzó al ataque, y en la batalla de Maratón, la falange de milicianos derrotó a la infantería persa, e incluso los atenienses tuvieron el tiempo suficiente para retornar a Atenas y así evitar que su ciudad fuera tomada por asalto. Así terminó la Primera Guerra Médica. Por los siguientes 10 años no hubo más conflicto entre ellos, pero la razón para ello es que el imperio persa tuvo que enfrentar varias revueltas, y cuando la última revuelta fue sofocada, el nuevo rey, Jerjes I, decidió acabar con todas las ciudades-estado griegas. En el 481 a.C., sus embajadores arribaron a Atenas, y ante los líderes de esa ciudad-estado y de todos los representantes de las restantes ciudades-estado griegas, los embajadores persas demandaron una rendición incondicional. Algunos líderes dudaron y no se proclamaron ante el ultimátum. Sin embargo, la enorme mayoría se negó rotundamente. Y es interesante, el rey Jerjes ya esperaba esa respuesta, y ya había reunido a 340.000 guerreros. 180.000 pertenecían al ejército y más de 160.000, entre remeros, marineros e infantes, operaban a 1.400 galeras y a decenas de grandes barcos de transporte. El rey persa ya estaba listo y envió a su ejército a la guerra. Y además, para recalcar la importancia de esa campaña, el mismo rey Jerjes acompañaría a la expedición. Para abril del año 480 a.C., el enorme ejército ya había arribado a Europa, acompañado por su flota, y pronto arribaron ante la frontera de Macedonia, el primer estado libre griego ante su camino. Y como en esos días Macedonia no tenía un ejército sustancial, sus líderes optaron por la decisión más prudente. Ellos se rindieron y pasaron a ser vasallos de Jerjes. El avance continuó, y pronto los persas se hallaron ante la frontera de Tesalia, y este era un estado griego que desde el inicio se había declarado hostil. Pero el problema básico de esa ciudad es que se hallaba en un territorio que estaba compuesto por grandes planicies, y como la totalidad del ejército de la coalición griega estaba en una marcada inferioridad numérica, los líderes de la coalición decidieron no pelear en Tesalia. Por ello, abandonada su suerte,
Tesalia también se rindió cuando el enemigo arribó ante sus fronteras. 2 estados griegos habían pasado a ser provincias del imperio. Entonces, el avance de Jerjes continuó, pero justo al sur de Tesalia estaba el desfiladero de las Termópilas. Y ahí ya estaba un ejército de 8.000 hoplitas griegos esperándoles. 8.000 milicianos para detener a 180.000 enemigos. Pero pese a esa enorme inferioridad numérica, los hoplitas se plantaron firmes, porque ellos confiaban totalmente en su formación de falange y en la solidez de su posición defensiva. Las fechas exactas de los acontecimientos que relataré a continuación son difíciles de determinar. Parece que el 26 de agosto del año 480 a.C., el ejército persa arribó ante el desfiladero, y Jerjes estaba allí, y observó la situación, y llegó a la conclusión correcta. Ataques frontales contra la falange griega le provocarían a su ejército pérdidas sustanciales. Entonces el rey tomó la decisión correcta: esperar, porque él tenía un as bajo la manga, su flota, porque su flota podía maniobrar y colocar a un enorme contingente en la retaguardia griega, y así aniquilaría a ese ejército. Jerjes inició su espera, pero 3 días pasaron, y de su flota, de ella no había señal alguna, y el ejército griego aún estaba ahí en las Termópilas, firme. Lo que Jerjes no sabía es que su flota ya estaba en problemas. Aquella había iniciado la campaña con 1.400 galeras, 800 eran modernos triremes, y 600 eran galeras obsoletas, probablemente birremes. De las 1.400 naves, todas las galeras obsoletas fueron usadas para crear 2 grandes puentes por los cuales cruzó el ejército persa hacia Europa, y luego todas esas galeras fueron desechadas. Así, con 800 triremes, la flota continuó su viaje, pero el 25 de agosto la flota fue sorprendida por una terrible tormenta que le hundió 100 naves. El 12% de sus barcos se perdieron. Días más tarde, con un clima favorable, el viaje de la flota se reanudó. Pero en algún momento dado del día 29, la flota persa arribó ante el estrecho de Artemisio, y allí halló su camino bloqueado, porque allí estaba la flota griega, ya desplegada en formación de batalla, 380 triremes griegos con 76.000 tripulantes, que incluían a 15.200 hoplitas. Y la flota griega ya estaba allí, en un punto del estrecho suficientemente angosto para enfrentar a los 700 triremes persas. Es interesante observar que, tanto en las Termópilas como en Artemisio, los griegos habían hallado 2 sólidas posiciones defensivas que no podrían ser fácilmente derrotadas. Y esas posiciones defensivas tenían una gran ventaja. Estas se hallaban en una posición central y obstruían perfectamente la unión entre el ejército y la flota persa. Los almirantes persas tenían que actuar, porque su monarca ya les estaba esperando hacia el oeste. Pero efectuar un ataque frontal no era una buena alternativa. Por lo tanto, optaron por efectuar una maniobra envolvente. Entonces, un destacamento de 200 triremes partió hacia el sur para circunvalar a la isla de Eubea y atacar la retaguardia griega, y con la destrucción de la flota enemiga justificarían la demora ante los ojos de su monarca. Para el día siguiente, 30 de agosto, aún estaban esperando el arribo de su destacamento a la retaguardia griega. Entonces, de las 500 galeras del cuerpo principal, la enorme mayoría de estas fueron atracadas en las playas para que sus tripulaciones descansaran, y algunas decenas fueron colocadas en un perímetro de patrullaje. Ellos no esperaban una acción ese día, pero súbitamente en la tarde de ese mismo día, los vigías en el perímetro exterior dieron la señal de alarma. Los griegos estaban acercándose a toda velocidad. Aquellos estaban atacando. Para entender lo que sucedió, hemos de entender lo siguiente. La flota persa estaba conformada por galeras que pertenecían a 4 nacionalidades: fenicios, chipriotas, egipcios y griegos. Las galeras griegas que formaban parte de la flota pertenecían a las antiguas colonias que estaban a lo largo de la costa del mar Egeo y a las provincias europeas griegas conquistadas tiempo atrás. Entonces, el día anterior a ese ataque, un griego perteneciente a la flota persa desertó y logró arribar al campamento europeo para relatar tanto sobre las pérdidas sufridas por la flota persa el día 25
como el hecho que una cantidad sustancial de naves habían partido hacia el sur. Entonces los almirantes griegos tomaron dos decisiones. 53 galeras partieron hacia el sur, y las restantes se prepararon para la lucha, y al atardecer del día 30 de agosto más de 300 trirremes lanzaron aquel ataque por sorpresa. En el perímetro exterior persa la señal de alarma tronó, y de sus atracaderos una tras otra sus galeras fueron partiendo. Pero por la enorme urgencia no hubo tiempo para formar escuadrones. Entonces barcos solitarios o en pequeños grupos se lanzaron contra la masa de barcos griegos. Y los barcos comenzaron a chocar. En esos primeros minutos de la acción, los griegos gozaron de una marcada superioridad numérica, y algunas decenas de galeras persas cayeron capturadas en el combate de abordaje. Pero poco a poco, más y más galeras persas fueron uniéndose a la refriega, y las experimentadas tripulaciones y capitanes persas fueron colocando más presión sobre los griegos. Ahora la decisión griega de atacar al atardecer les favoreció, porque el sol ya estaba ocultándose, y como nadie estaba dispuesto a pelear de noche, los griegos lograron retirarse. La batalla de ese día había terminado. Los persas sufrieron pérdidas leves. Perdieron a 30 galeras, todas capturadas, el 6% de sus 500 naves presentes, mientras que los griegos no perdieron a una sola nave. Aquella fue una pequeña victoria táctica griega sobre un enemigo superior en número, pero la pronta recuperación persa ponía en evidencia que el invasor era un enemigo altamente motivado que podía enfrentar con decisión cualquier emergencia, y gracias a esa resolución los persas no sufrieron bajas sustanciales. Y eso no es todo. Desde el sur aún podían estar acercándose 200 galeras persas. Si el enemigo lograba arribar con ese destacamento contra la retaguardia griega, todo estaría perdido. Pero la mañana siguiente trajo una enorme sorpresa. Su destacamento de 53 galeras retornó con buenas noticias. Ese destacamento había hallado un mar lleno de restos de barcos y de muertos. El destacamento persa había sido súbitamente atrapado por una enorme tormenta, y la enorme mayoría de aquellas 200 galeras fueron destruidas. Así, totalmente alentados por las noticias, los griegos decidieron atacar por segunda vez, y al atardecer de ese día 31 de agosto, sus barcos salieron nuevamente contra el enemigo, pero por segunda vez los persas se hallaron preparados para cualquier eventualidad, y de su perímetro exterior pronto partió la señal de alarma. Nuevamente en los minutos iniciales, el perímetro exterior se halló bajo una gran presión, pero esta vez, con más premura salieron los persas a combatir, y pronto sus más de 450 galeras se hallaron combatiendo. Por segunda vez la oscuridad de la noche ayudó a los griegos a replegarse, y nuevamente lograron escapar sin lamentar la pérdida de una sola nave, pero parece que ahora las pérdidas persas fueron mucho menores. Tras 2 días de ataques griegos, los almirantes persas decidieron actuar. Ya no esperarían el arribo de su destacamento, y al atardecer del día siguiente, 1 de septiembre, se lanzaron al ataque en una amplia formación de media luna. Pero los griegos también estuvieron alertas, y tuvieron el tiempo suficiente para formarse en una sección angosta del estrecho para que los flancos de su flota se hallaran protegidos, y así chocaron las primeras líneas de barcos. En varias horas de intenso combate, las bajas de ambos bandos se acumularon, pero antes de que algún adversario lograra triunfar, arribó la noche, que puso final a la acción. Se desconocen las bajas exactas, pero el historiador Heródoto relata que ese día la mitad de los barcos del escuadrón ateniense fueron dañados por los espolones persas. La batalla naval de ese día dejaba totalmente en claro lo siguiente: en una acción prolongada, la flota persa tenía una ventaja con la capacidad de maniobra de sus barcos. Entonces, como los persas podían retornar al día siguiente, los líderes griegos entablaron una reunión de emergencia esa misma noche del 1 de septiembre, y se hallaban sopesando sus alternativas cuando súbitamente arribó un terrible mensaje. En las Termópilas su ejército había sido derrotado. Retrocedamos en el tiempo. 7 días atrás, probablemente el 26 de agosto, el enorme ejército de Jerjes había entrado en contacto con el pequeño ejército griego en las Termópilas. A partir de ese momento pasaron 3 días de espera. Jerjes quería usar a su flota para lanzar un ataque contra la retaguardia griega, pero nosotros sabemos que su flota se hallaba en problemas ante Artemisio. Entonces decidió actuar. Así, en la mañana del 30 de agosto,
el cuarto día desde su arribo ante el desfiladero, el rey dio sus órdenes, y los elementos seleccionados de su ejército se lanzaron al ataque. Pero allí, ante los guerreros persas, allí estaban 7000 hoplitas griegos ya desplegados en su sólida falange. Y por ese día y el día siguiente, los infantes griegos se plantaron firmes, y los infantes persas fueron rechazados. Sencillamente la falange con su orden cerrado estaba demostrando una vez más que su frente era casi inexpugnable cuando era atacado por una infantería que peleaba en un orden abierto. Tras aquellos 2 días de ataques, hallamos en las altas horas de la noche del 31 de agosto a Jerjes, con sus generales sopesando sus alternativas, cuando súbitamente sus guardias solicitaron una audiencia. Con ellos venía un desconocido que les traía la solución a sus problemas. Esa noche, el destino del ejército de la coalición griega fue sellado por un compatriota quien les traicionó. Aquel griego en la madrugada del día 1 de septiembre guió a 10.000 guerreros persas por un camino estrecho y tortuoso que llevaba hacia la retaguardia griega. Y en la oscuridad de la noche, esos guerreros persas arrollaron en un ataque por sorpresa a 1000 hoplitas griegos que tenían que defender ese camino. Algunos de los defensores lograron escapar y arribaron al campamento principal para dar las terribles noticias. El enemigo estaba a punto de llegar. Sin otra alternativa, el comandante en jefe de la coalición, el rey espartano Leonidas, ordenó efectuar una retirada general. El ejército tenía que escapar, pero la retirada tenía que ser cubierta, y él, con su contingente de 300 espartanos, permanecería allí. Pero no fueron los únicos en quedarse atrás. Un contingente de 700 tebanos y tespianos se les unieron para defender la retirada del grueso del ejército. Pocas horas después, aún en la mañana de aquel día 1 de septiembre, los adversarios chocaron. 1000 hoplitas griegos unieron nuevamente sus escudos para formar su poderosa falange, pero fueron atacados al mismo tiempo desde el frente y la retaguardia por una enorme masa de tropas. Y todos sabemos que el desigual encuentro solo tuvo un desenlace. Ni un solo griego sobrevivió. Sin embargo, su sacrificio salvó a 6000 hoplitas. Y como parte de su retirada, ese mismo día, una pequeña nave griega partió hacia Artemisio, y tras varias horas de intenso esfuerzo, la tripulación de aquella dio las terribles noticias. Ahora a la flota no le quedaba más opción que replegarse y unirse al ejército en retirada, para así reorganizar la defensa en algún otro punto favorable. En los próximos días toda Grecia central cayó ante las fuerzas persas. Muchas ciudades fueron arrasadas, y entre ellas estaba la misma Atenas, que fue devastada. Al menos su población fue rescatada, y la flota llevó a los civiles a la isla de Salamina, donde semanas más tarde fue peleada la famosa batalla naval en la cual se decidió el desenlace de la Segunda Guerra Médica. Bueno, hemos llegado al final de otro video. Lo interesante de la doble batalla de Termópilas y Artemisio lo hallamos en la efectividad de la estrategia griega de pelear con una defensa simultánea en 2 cuellos de botella, uno en tierra y otro en el mar. Y gracias a esa estrategia, por cerca de una semana evitaron que los persas lograran unir sus fuerzas. Y el factor suerte desde el inicio de la campaña es innegable. 2 poderosas tormentas sorprendieron a los persas en tránsito y les hundieron cerca de 300 triremes. Un 38% de sus 800 galeras fueron así destruidas. Pero también de enorme importancia fue la resolución de los almirantes persas de lanzarse a la lucha, y cómo sus tripulaciones lograban lanzarse al ataque. Y es probable que por un par de días más de combate ellos hubieran logrado empujar fuera del camino a la flota griega. Simplemente los griegos necesitaban pelear en una posición defensiva aún más estrecha, y en Salamina ellos encontraron el terreno ideal. Bueno, más detalles sobre la campaña de la Segunda Guerra Médica, el tipo de barcos de guerra usados durante el conflicto, la estructura de mando de los griegos y de los persas, el tipo de infantería de marina que llevaba cada galera, y características interesantes de la evolución de las galeras de guerra, y muchos detalles más, los pueden encontrar en mi libro, Galeras de Guerra, el cual ya está a la venta en España gracias a la editorial Almuzara, y que dentro de 4 meses estará disponible en América. Por otra parte, quiero anunciarles que ya tengo un Patreon disponible en el cual, si les han gustado mis videos, les agradezco cualquier ayuda que puedan darme para apoyar mi trabajo
y continuar produciendo estos videos. Y como agradecimiento, el nombre de cada Patreon aparecerá en cada video al final del mismo. Como siempre, espero que este video les haya gustado, y el próximo tratará sobre la famosa batalla de Tannenberg en 1914, durante la Primera Guerra Mundial. Atentamente, Víctor Aguilar Chan.